¿Qué hay detrás de las momias exhibidas en México? ¿Son reales o qué es? ¿Qué hay detrás de las momias exhibidas en México? ¿Son reales o qué es? Bienvenidos aquí a este canal de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. El día de hoy nos encontramos con este caso, pues es un caso particular donde supuestamente se han hallado momias de seres no humanos, de lo cual supuestamente serían, no se sabe si extraterrestres o intraterrestres, pero veamos qué hay detrás de esto, si en realidad son seres no humanos o qué es lo que estamos viendo según el periodista Jaime Maussan de México, que se ha encargado de este estudio, pero en realidad estas momias fueron halladas en Nazca, en Perú, años atrás. Veamos qué hay detrás de esto, si son reales, qué son también. Sí, veamos qué son, porque fueron dos las momias exhibidas. Mientras tanto, te invito a suscribirte a este canal, suscríbete completamente gratis, dale click a la campana de notificaciones para que puedas visualizar predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal, como el que estamos viendo en estos momentos. Veamos qué ha pasado aquí. También invitarte a mi otro canal de horóscopo diario. Por aquí dejaré el enlace. El nombre es Horóscopo con Clesania, donde encontrarás el horóscopo diario, el real y mejor horóscopo diario. Ahora sí, veamos qué hay detrás. Aquí hay algo. Veamos qué hay detrás. Aquí lo que estoy viendo para esto de las momias, estas dos momias que han sido presentadas en México, aquí veo como personas conversando detrás. ¿Qué estarían conversando? Pues acerca de este tema, de este hallazgo. Aquí hay algo manipulado. Aquí hay algo manipulado. Hay algo también como para distraer a la población. Un rey de oros invertidos. Algo pagado, algo manipulado, algo ya conversado. Mira, estas cartas no son reales. No son reales. Lo que sí estoy presintiendo acá con las cartas, que lo que van a ver más adelante, porque va a haber otro hallazgo, que eso sí va a ser verdadero. Otro hallazgo más adelante, pueden ser incluso de aquí a unos años, en unas montañas cerca de unos volcanes o algo así, o cerca de un volcán. Veo aquí como que sí va a haber un hallazgo de seres no humanos, que eso sí va a ser verdadero, pero aquí en este caso me está hablando de estas momias, que no es real, no es real. Me salen aquí cartas como que ha habido una conversación detrás para llevar a cabo esto. La carta del engaño. Hay algo manipulado aquí detrás, por aquí hay algo también para poder generar dinero, expectativas falsas, pero no hay nada cierto. Y el periodista Jaime Maussan, su carrera como ufólogo después de esto, lo veo desaparecido por un tiempo luego de esta controversia. También tiempo atrás dio una declaración de que había hablado supuestamente con con la Virgen de Guadalupe. Sí, ya me fui a las telenovelas, perdón. Sí, mira, el señor Jaime Maussan, no es clarividente, y si lo fuera, pues estaría en estos momentos como yo leyendo aquí las cartas. Quienes podemos conversar con entidades o intentando conversar, porque ellos se manifiestan con el pensamiento. Los seres, tanto espectros, fantasmas, y también, sí, yo sí he sentido y también es que ellos se comunican por telepatía. Los seres, sea intraterrestres o extraterrestres, se comunican por telepatía y mediante sueños, ¿sí? Y solamente las personas que tienen la clarividencia son capaces, o clariaudiencia, son capaces de hacer contacto con estos seres.
Lo digo porque yo el 2 de agosto me acuerdo haber tenido contacto con un ser, pero me habló por telepatía y mientras yo estaba dormida, ¿sí? Incluso llamó a mi nombre y luego en esos momentos desperté, porque también me asusté, me asusté. Primera vez que veía un ser así con cráneo alargado. No voy a revelar qué clase de extraterrestre era o intraterrestre porque es un tema que aquí abiertamente en YouTube lo censura, ¿sí? Más adelante tal vez sí lo hable. Aquí me está hablando de que hay personas beneficiadas con esto. No es algo cierto. Y mira, el señor periodista se va a ganar enemigos luego de esto. Es que aquí no hay nada cierto. Eh, no, son, eh, no son extraterrestres o intraterrestres. No, pero aquí me hablan las cartas de que más adelante sí va a haber un hallazgo cerca en montañas, cerca un volcán, veo zonas así de montaña. Y eso sí va a ser cierto. Si eso puede ser de acá, de repente pasan, no sé, 5 o 10 años, ¿sí? Pero no, esto no es real, no es real. Aquí veo algo para manipular a las masas. Lamento decirles, para quienes creían que de repente había algo de cierto en esto, no. Acá hay un trabajo que ya se salió de control. No es real, incluso he visto cómo han estado burlándose, haciendo fotos de tartas, pasteles o tortitas, ¿no? De estos dos seres, supuestos seres, pero no. Eh, lo que sí percibo de este señor Jaime Maussan, que es un señor, es una persona que eh, alucina bastante, es decir, es muy fantasioso. Sí, la carta de loco le sale, la persona que no es que esté loca, sino que le gusta ahondar en esos temas, sí, le gusta ahondar en esos temas. Eh, y pues no, acá no son seres extraterrestres ni intraterrestres, aquí no sé qué hay, pero acá veo dinero, dinero, algo que se ha planeado con anterioridad para confundir a las masas. No veo que sea algo cierto, lamentablemente. Eh, y como les digo, más adelante sí va a salir un hallazgo verdadero, pero más adelante, cerca a montañas o volcanes. De repente del mismo lugar, pero no en Nazca, Perú, sino que mi guía espiritual me está diciendo o es en Cusco o en Apurímac, pero va a ser en Perú también. Un hallazgo de seres, puede ser intraterrestres o extraterrestres, algo puede ser como que eh, restos de estos seres o si no algo que utilizan o han utilizado estos seres, ajá, o una pieza de una nave, algo así, algo que pertenece a ellos, ¿sí? Y eso sí va a ser verdadero. Lo que veo aquí no es real, no es real. Aquí hay algo con dinero, lamentablemente. Y como les digo, si el señor Jaime Maussan fuera clarividente, con todo respeto estaría leyendo aquí también conmigo las cartas, porque no veo que esto sea algo real, y menos lo que dijo que había hablado con la Virgen de Guadalupe. No siento eso, no sé, eso ya lo dejaremos para otro vídeo más adelante, a ver qué tan cierto fue eso, pero yo les digo que no, que solamente eso lo puede realizar una persona que tenga clarividencia o clariaudiencia. En el caso de este señor sí lo veo como que muy fantasioso, le gusta ahondar en esos temas, le gusta hacer estas investigaciones, pero aquí siento algo manipulado. Incluso lo que estoy percibiendo aquí es como que personas del gobierno de México están detrás, ¿sí? Alguien del gobierno, no sé, aquí hay alguien también, porque veo personas del poder o alguien del poder involucrado aquí. No sé qué querrán tapar, qué querrán cubrir aquí con esto, sacando a la luz esto. Bueno, eso es lo que veo para estas momias de seres no humanos, pero no es nada de lo que parece. Y dicen ser esto, que dicen que son seres extraterrestres. No veo nada de eso. ¿Sí? Conmigo será hasta una próxima predicción y nos vemos
hasta la próxima predicción. Cuídense mucho.